Ya, grabar la llamada. Listo. Vamos a hablar un poco de diseños de investigación. Reitero, hay varios textos, libros que ustedes pueden consultar y que van a comentarles sobre diversos diseños de investigación. Estos solamente son algunos de ellos. Sí ven la pantalla compartida, ¿no? Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Listo. Entonces, dentro de los diseños de investigación, lo que vamos a conversar acá son de los más frecuentes, los más comunes, y una clasificación de los diseños de investigación son los diseños de investigación cuantitativo, donde tenemos a los experimentales y no experimentales, ¿no? Los experimentales se caracterizan porque nosotros realizamos algún tipo de intervención, mientras que los observacionales, nosotros no realizamos una intervención, solamente estamos observando desde fuera, ¿no? La investigación se ejecuta y nosotros somos solamente partícipes de digamos, la recolección de datos. Mientras que en los experimentales nosotros tenemos una participación activa en este proceso. Vamos a verlo de otra forma. A ver. Cuando nosotros hacemos una investigación, les decía que aplicamos el método científico. ¿Recuerdan? Método científico desde el planteamiento del problema, ¿no? Planteamiento del problema, la búsqueda de información, búsqueda, y la hipótesis. Pero después lo que sigue es propiamente la prueba de hipótesis, ¿no? La prueba de hipótesis. Y por último, la generación del conocimiento, una vez que se ha probado la hipótesis, ¿no? Conocimiento. Entonces, digamos que partimos o dividimos la investigación en estos tres puntos, o el método científico en estos tres puntos, y les decía que cuando nosotros hacemos la prueba de hipótesis, tenemos como, eh, acá, la prueba de hipótesis, cuando nosotros hacemos la prueba de hipótesis es propiamente hacer la investigación, ¿no? En estos dos aspectos que vemos distantes, es igual para una investigación tanto experimental como observacional. Todos nosotros, seamos los que hagamos la investigación, el experimento o el estudio observacional, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Plantearnos la pregunta, hacer búsqueda de información, plantearnos una hipótesis y generar conocimiento. La diferencia está en el cómo hacemos la investigación. Mientras que en un estudio experimental, nosotros diríamos que nos encontramos, vamos a ponerlo así, como parte de la prueba de hipótesis, nosotros nos encontramos, a ver cómo lo podemos rellenar acá, ponerle otro color. En un estudio observacional nosotros nos encontramos muy distantes y solamente estamos, ¿qué cosa? Observando, viendo la investigación. Mientras que en un estudio experimental nosotros estamos en el medio de la investigación, ¿no? Somos parte de la investigación. Somos aquellos agentes que comenzamos a determinar algunas cosas, tomamos algunas decisiones. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una prueba de hipótesis, usualmente tenemos dos grupos. El grupo, digamos, expuesto y el grupo, vamos a llamar así, G1, grupo expuesto, y el grupo 2, o vamos a llamarle G0, como grupo control. Nosotros determinamos qué persona va a un grupo o al otro. Bueno, eso de determinar quién va a un grupo o al otro es porque nosotros, eh, de algún modo, participamos en el proceso de decisión. No decimos, ¿no? Esta persona va a ir a un grupo frente al otro, sino que este, participamos del proceso de los criterios por los cuales la persona irá a un grupo frente al otro. Determinaremos su destino prácticamente. Mientras que en el otro,
los grupos se componen o se conforman según lo que nosotros hemos planteado, pero no somos quienes decidimos. La persona ya viene naturalmente expuesta o naturalmente como parte del grupo control, pero no determinamos nosotros quién irá a un grupo o a otro. Estas personas ya son personas ya seleccionadas, o bueno, que ya se encuentran en el grupo. Nosotros no determinamos, no participamos nada, solamente somos veedores, vemos el proceso, ¿no? Nos encontramos aquí de casualidad y comenzamos a verlos. Pero en cambio acá, nosotros, las personas expuestas en una estudio experimental, son justamente el grupo de experimentación. Decidimos cómo se seleccionan para cada grupo. O sea, nosotros participamos de ese proceso. ¿Ya? No es tan simple como quedarnos desde fuera viendo el proceso, sino que participamos. Y a este proceso de experimentación también le vamos a llamar intervención. ¿Ya? Experimentación o intervención. Entonces van sumando algunos términos a su glosario, ¿no? Experimentación, también vamos a llamarle intervención, ¿ya? Mientras que en los estudios observacionales le vamos a llamar exposición. O sea, nosotros estamos viendo de exposición, ¿no? No estamos participando de esto. Cuando nosotros participamos o intervenimos, es igual a manipular un estado. ¿Ya? Aquí nosotros, ¿no? En el estudio observacional solamente estamos siendo partícipes de cómo es que se conduce naturalmente la investigación. Esto ya es algo que por diversas condiciones se determinó. Entonces, esto es, digamos, estudio experimental y esto de acá abajo es un estudio observacional. ¿Ya? Partiendo de esto, de esta premisa de que nosotros en un estudio experimental intervenimos o manipulamos, ¿no? También podemos decir que experimentamos, mientras que en un estudio observacional nosotros vemos lo que ya está sucediendo, tenemos diferencias adicionales dentro de cada subgrupo. En los estudios experimentales, ¿no? Experimentales, vamos a tener usualmente, dos grupos, ¿no? Estos mismos grupos que les había planteado acá. Grupo experimental y grupo de control. Eso es lo que usualmente tenemos. Experimental. A los estudios experimentales, ¿no? A los experimentos en humanos, también se les llama ensayos clínicos. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que ustedes vean estudio experimental, o mejor dicho, ensayo clínico, estamos hablando de un experimento en humanos. ¿Por qué no le decimos así, no? Experimento en humanos, porque esto suena bastante cruel, de una forma que nosotros no vamos a aceptar usualmente, ¿ya? Los experimentos en humanos tienen por frecuencia una connotación negativa, ¿no? Nos hace recordar a tiempos de nazis y esto, ¿no? Pero eh, no es solamente eso, sino que existen muchas situaciones en las cuales se ha experimentado en humanos y ha tenido repercusiones negativas o incluso violaciones de derechos humanos, ¿no? El último experimento en humanos así más famoso y que justamente fue en contra de la integridad y la ética fue un experimento donde se evaluó la penicilina para la sífilis en personas de raza negra, o bueno, de etnia negra, en Estados Unidos, ¿no? O por investigadores norteamericanos. Esto ha sido muy cuestionado y no ha sido demasiado lejos, o sea, ha sido algo frecuente, o mejor dicho, ha sido algo reciente, ¿no? Ah, disculpe. Entonces, tenemos esto, ¿no? Grupo experimental y grupo control en los estudios experimentales. Pero aquí sucede una cuestión muy particular, y es que nosotros tenemos una población, vamos a llamarlo, dejemos esto de acá a un lado, tenemos una población, ¿ya? Una población de participantes, de personas, ¿no? De personas, así vamos a
ponerlo aquí. ¿Y qué sucede en los estudios experimentales, no? ¿Qué es lo particular de los estudios experimentales? Que las personas, digamos, todos nosotros, tenemos diferencias. Vamos a decir que algunas de estas diferencias, por ejemplo, una diferencia muy simple es el género. ¿Ya? Existen personas, varones, mujeres, ¿no? Pero existen en realidad demasiadas diferencias. O sea, por ejemplo, la edad, la ciudad de procedencia, el país de origen, ¿no? Si tienes o no hipertensión, si tienes o no diabetes, cualquier característica que nosotros evaluemos puede ser distinta o no a la de la persona de nuestro lado, ¿no? Pero solamente pensemos en género, ¿ya? Solamente pensemos en el género, ¿no? Varón y mujer. ¿Qué pasa? Cuando hacemos un estudio experimental, lo primero que vamos a hacer es algo que se llama aleatorización, ¿ya? Aleatorización. ¿Qué hace la aleatorización? Es un proceso por el cual, de forma azarosa, o sea, a través del azar, del simplemente el azar, se van a formar ambos grupos, estos grupos, el grupo experimental y el grupo control. ¿Ya? Se van a formar estos grupos. Este proceso es el más importante en el proceso de hacer un ensayo clínico. Bueno, cada uno tiene su importancia, ¿no? Pero este de acá es uno muy importante porque va a determinar si esta persona va al grupo experimental o va al grupo control. ¿Ya? Nosotros estamos interviniendo, nosotros estamos manipulando el contexto. Este proceso, si bien es ciego, ha sido justamente determinado por el investigador principal. O sea, él estableció las pautas de cómo seleccionar a las personas al azar, ¿no? Y esa es una probabilidad que puede ser 50-50, porque ambos son, o mejor dicho, tenemos dos grupos solamente, ¿no? También podemos dividirla en 33% si tuviésemos otro grupo adicional. Pueden ser acá, por si acaso, ¿no? Dos grupos experimentales, ¿no? Un G2, ¿no? Para el experimental también, ¿no? Experimental 2, si es que ustedes quieren. Pero no importa, eso no es lo más frecuente. Usualmente es así, ¿ya? Entonces, esta persona va a entrar en un proceso de aleatorización. ¿Cómo es un proceso de aleatorización? Por ejemplo, ¿no? Lanzar dados es un proceso al azar, solamente que ahí tienen 6 posibilidades, ¿ya? Lanzar una moneda, ¿no? Cara y sello, eso te da 50% de probabilidades de salir con cara o con sello. Ese es un proceso de aleatorización, ¿no? Entonces, las personas entran en una tómbola virtual y caen en un grupo o caen en otro grupo. El azar es así, ¿no? Puede caer una persona en un grupo o en otro, ¿no? Y esto no lo determina nadie, ¿no? Eso simplemente nosotros vamos eligiendo el proceso, ¿no? Y el azar es así. Finalmente una persona puede terminar en un grupo con más varones que mujeres o en un grupo donde existan diferencias muy marcadas. Pero el azar también nos establece que mientras más veces, ¿no? Más veces vamos aleatorizando a la gente, más veces vamos o más personas van entrando del sorteo, más probable es que terminemos cayendo en un grupo de 50-50. ¿Ya? Si ustedes hacen el juego este de lanzar dados, ¿no? Lancen o mejor dicho, lancen la moneda, ¿no? Y juegan un rato, hagan 5 intentos. Obviamente que en 5 intentos van a tener 3 y 2, ¿ya? O mejor dicho, no será posible tener 50% de caras y 50% de sellos si lanzan solamente 5 veces. Van a tener, en el mejor escenario, un 3 y 2, ¿ya? Si lanzan 5 veces, van a darse cuenta que a algunos de ustedes les va a tocar 3 o 4 y hasta 5 veces cara, ¿ya? O sello, ¿no? Cualquiera de esas dos opciones. Pero si la lanzan 100 veces y contabilizan cuánto han lanzado, es muy probable que 48 o 49 veces les haya salido cara o sello, ¿ya? O sea, mientras más veces lancen la moneda, más cercano estará al 50% al final del proceso. Y lo mismo pasa acá. Miren, yo acá sin querer queriendo terminé pegando, ¿no? ¿Y cuántos tengo como varones y cuántos tengo como mujeres en cada grupo? O sea, claro, ustedes pueden decir que me sugestioné de algún modo, ¿no? Pero este, tampoco es que lo haya estado pensando mucho, o sea, tampoco le di mucha importancia al proceso.
Y sí, los grupos son parecidos. No les digo que sean iguales, son parecidos en este momento. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un estudio experimental, usualmente aleatorizamos o dividimos a la población y tenemos poblaciones muy grandes. Por ejemplo, tranquilamente un ensayo clínico tiene 4.000 personas, ¿no? Y los ensayos clínicos para la vacuna del COVID tenían cerca de 9.000 personas, ¿ya? Entonces, mientras más personas se introduzcan en el proceso de aleatorización, más probabilidades tendrán de que estén cercanos al 50%. ¿Y por qué? ¿Por qué importa esto? ¿Por qué interesa que el proceso de aleatorización se cumpla? Porque existe acá un principio, vamos a juntar las caras para que no estemos lanzando en vano, y vamos a volver a pegarlos por aquí, volver a pegarlos por acá, ¿no? Todas estas personas han sido aleatorizadas y todo esto, ¿no? Porque al realizar el proceso de aleatorización, al aleatorizar, cuando aleatorizamos, los grupos se conforman en características o con características similares. Mientras más grande sea el grupo, las características van a ser más parecidas. Y vean que aquí estoy evaluando una característica como género, que es dicotómica, ¿no? Pero eventualmente, cualquier otra característica va a tener las mismas probabilidades en ambos grupos. Por ejemplo, el porcentaje de diabéticos en el grupo experimental va a ser similar a la del grupo control. El porcentaje de hipertensos en el grupo experimental va a ser similar al grupo control. Y así, cada una de las características que evaluemos o no evaluemos, debido al azar, van a caer en el mismo porcentaje en cada grupo. Entonces, al final, vamos a tener dos grupos iguales, ¿no? Y en teoría, al final del proceso, ambos grupos serán iguales o muy parecidos, ¿ya? Si quieren ser más estrictos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un proceso, un estudio experimental, lo primero que tenemos que garantizar es que se haya cumplido el proceso de aleatorización. Ahora, este no es el único proceso que nos importa, ¿no? En este proceso, también nosotros como investigadores, ahí he puesto yo esta cara para el investigador, vamos a ponerle otra cara, vamos a ponernos como neutrales, ¿ya? Otra cara y otro color, vamos a poner otro color. Ya, somos investigadores marcianos, verdes. Ok. Entonces, nosotros cuando comenzamos a hacer la investigación, tenemos que asegurarnos que la variable de exposición no esté presente desde el inicio, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo quiero determinar cuántos pacientes se infartan. No voy a evaluar pacientes ya infartados, ¿no? Entonces tengo que, al inicio, descartar a estas personas, ¿ya? Además, que tengo que ver si los dos grupos son iguales. Entonces haré una medición basal, o sea, haré una primera observación, ¿no? O sea, una observación de las características basales. A esta observación de características basales le llamaré, vamos a ponerla acá, O1, ¿ya? O sea, la primera medición, la primera observación, ¿ok? Vamos a ponerla de otro lado también. O1 es igual a primera observación para ver igualdad tras la aleatorización en los grupos tras la aleatorización, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, al inicio vamos a tener siempre una medición basal
¿ya? También llamada O1, primera observación, o medición basal, para ver igualdad en los grupos tras la realización. Ahora, el asunto está que a mí no me importa mucho la medición basal para determinar qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando nosotros hacemos el experimento, buscamos que el experimento produzca o genere alguna causa o efecto, ¿ya? Por ejemplo, cuando hacemos un experimento y colocamos las vacunas para el COVID, ¿qué es lo que estamos buscando? Que prevenga la forma severa del COVID, ¿ya? Entonces, ese es el experimento, ¿no? Te vacuno para que no desarrolles la forma severa del COVID. Si te doy un antihipertensivo, por ejemplo, ¿no? Telmisartán, ¿ya? Estoy procurando que la persona disminuya su riesgo, o mejor dicho, su presión arterial. Te doy el fármaco y espero la bajada de presión, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer después es una segunda observación. Voy a hacer una segunda observación. ¿Con qué fin? El único fin es el de ver si es que el experimento tuvo o no el efecto deseado. Y a eso le llamaré O2. Entonces, ¿qué es acá la segunda observación? O2, segunda observación o medición posterior, ¿ya? Para ver el desenlace en cada grupo. Y eso es lo que conforma un estudio experimental. En la línea del tiempo, ¿ya? En la línea del tiempo, nosotros vamos a tener que hacer estos 4 momentos. Vamos a hacer una primera, bueno, identificación de los participantes o de los pacientes, como quieran llamarle. Vamos a hacer, cuando ya hayamos identificado al paciente, una aleatorización en el grupo 1, en el grupo 2, ¿no? La aleatorización. Cuando ya están conformados los grupos, haremos la medición basal. ¿Para qué? Para ver que los dos grupos son iguales, ¿no? Que no existen diferencias antes de comenzar el experimento. De ahí hacemos el experimento como tal. Y por último, hacemos la medición posterior para ver el desenlace en cada grupo. ¿Ok? Entonces, tenemos, vamos a agrupar esto acá. Vamos a agruparlo aquí. Tenemos nuestra medición basal después de haber conformado los grupos. ¿Con qué fin? Para ver si es que los grupos realmente son iguales, ¿no? Este proceso de azar, si bien es algo que usualmente es fidedigno en cuanto a la eh, distribución de los participantes, tampoco es que vamos a nosotros creer fácilmente, ¿no? Ok, los dos grupos se distribuyeron al azar y son iguales, ¿no? Primero hay que hacer una medición, pues, ¿no? Para ver que todo esté yendo bien. ¿Ya? Experimental, control, observación. Y aquí vamos a hacer el experimento, ¿no? Vamos a ponerle una X. Aquí haremos el experimento. Aquí. Para ponerle un color, vamos a ponerle... Ese es el momento del experimento. ¿Ya? O sea, cuando hacemos aquí la intervención, bueno, vamos a ponerlo acá, ¿no? Arriba hacemos el experimento y abajo no hacemos nada, solamente observamos, ¿no? La observación es la que digamos, actualmente se conoce como el grupo placebo, ¿no? O mejor dicho, anteriormente se conocía como el grupo placebo. ¿Por qué? Porque ya no es tan ético hacer un grupo con placebo, o sea, que no reciban nada. Actualmente, en los estudios experimentales, no existen placebos como tales. Se administran fármacos que eh, tengan al menos el principio activo ya aprobado, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de telmisartán que les decía, el grupo de control sería con, lo mínimo sería captopril, ¿no? Enalapril en algunos países, ¿ya?
O sea, no podríamos dejar a un paciente sin tomar ningún antihipertensivo, ¿ya? O sea, no podríamos dejar a un paciente con la enfermedad, pues, ¿no? Sin tratamiento, descontrol, ¿no? Anteriormente sí, pues, anteriormente sí se hacía enalapril versus placebo, ¿ya? Pero ahora que ya existen aprobados diversos fármacos, lo mínimo será dejarle algún fármaco ya aprobado. Igual, ¿no? En infarto de miocardio, infarto cerebral, no se puede dejar al paciente sin ningún fármaco, ¿ya? La aspirina es lo mínimo que se debe indicar, ¿ya? Si el paciente tiene su enfermedad o un infarto previo, se le administra aspirina. Si nosotros sabemos que tiene factores de riesgo, se administra aspirina, ¿ya? Entonces, estos son los 4 momentos, ¿ok? La autorización, para determinar a qué grupo va un paciente o al otro, nosotros no intervenimos, hacemos un sorteo y los pacientes pasan al grupo experimental o al grupo control. Después hacemos una medición basal, que será la primera medición, ¿ya? Y con esto vamos a ver si es que los dos grupos realmente son iguales, ¿no? En las características que podamos evaluar. En un tercer momento, haremos el experimento como tal. Este experimento va a ser obviamente solamente en el grupo experimental, mientras que en el grupo control vamos a observar sin manipular o sin intervenir, ¿ya? Este experimento ha sido elegido por el investigador, ¿no? El investigador fue quien eligió el experimento. Y en un tercer momento o en un momento final, haremos la medición justamente posterior para ver si el experimento generó el desenlace que queríamos. Si el desenlace es evitar que el paciente vaya a UTI, por ejemplo, si es que vemos la vacuna, ¿no? ¿Cuántos pacientes fueron a UTI, ¿no? Bueno, pues esto no es mandatorio para los que solo recibieron el experimento, ¿ya? También algunos pacientes que no recibieron el experimento se verán beneficiados. ¿Y esto qué significa, no? No, el experimento no determina las cosas, ¿ya? O sea, el experimento hace que las cosas puedan ser más probables. ¿Qué tanto más probable? Bueno, pues cuando te vacunabas, la protección era de un 97-98%, superior a el no vacunarte, ¿no? O sea, por cada persona que iba a UTI, o mejor dicho, por cada 100 personas que iban a UTI, 97 eran personas no vacunadas, ¿no? Entonces, teníamos, bueno, el cálculo ahí fue mal hecho por mi parte, pero tendríamos a principalmente personas no vacunadas yendo a UTI al comienzo de la pandemia, ¿no? Al comienzo de la aparición de las vacunas, me refiero, ¿no? Entonces, eh, el experimento podría existir y aún así mandar a algunas personas a UTI tranquilamente, ¿no? No significa que sea infalible o que sea determinístico, ¿ya? Te vacunaste, entonces no deberías ir a UTI. Los grupos antivacunas justamente iban con ese argumento, ¿no? O sea, te vacunaste y aún habiéndote vacunado vas a UTI. Claro, pues, o sea, por mucho que te vacunes, la protección no es 100%, ¿ya? No existe nada que te proteja 100%, ¿no? O sea, eso sería mentir en la biología humana que algo es 100% seguro. Todos son probabilidades. Por muy seguro que sea, nunca es 100%. Entonces, en una serie pequeña, reitero, podríamos tener situaciones que por azar se den muy curiosas, ¿no? Si la protección es del 97% y tus 5 primeros pacientes que atiendes, de los 5 primeros pacientes que atiendes, 3 son vacunados, obviamente vas a cuestionar la vacuna, ¿no? Pero es que estás evaluando 3 de 5, ¿ya? O sea, tendrías que evaluar por lo menos 100 o 1000 para poder decir que realmente la vacuna no sirve, ¿ya? Recién ahí, con esos números grandes, podrías tú evaluarlo. Y por eso los ensayos clínicos con las vacunas fueron de 9000 pacientes, ¿no? En otros experimentos tenemos situaciones similares. El azar va a hacer siempre que te genere confusiones y que por probabilidades termines diciendo que algo no sirve cuando en realidad sí sirvió. Solamente que necesitas un tamaño de muestra más grande para poder llegar a esa conclusión. Bueno, hasta ahí les resumo rápidamente los ensayos clínicos, los estudios experimentales. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Doctor, tengo una duda, pero no es como tal a los grupos, sino al principio que usted mencionó, ¿no? De que la variable, cuando nosotros estudiamos algo, tenemos que asegurarnos de que la variable no esté presente desde el inicio.
Entonces, por ejemplo, yo hace algún tiempo, en un trabajo de metodología, quería investigar la prevalencia de infartos en pacientes con hipertensión arterial. Y bueno, mi idea era hacer un estudio retrospectivo para ver quizás qué proporción había en años posteriores y compararlas con quizás los resultados actuales. ¿Eso estaría mal o cómo? O sea, porque no A ver, debería haber. en principio eso no es un estudio experimental, ¿no? Entonces lo conversamos acá ratito. Ah, ¿Preguntas sí, sobre doctor. los estudios experimentales? Doctor, en cuanto usted menciona la primera medición, que es la medición basal, menciona que tenemos que evaluar, ¿no? Algunas características que se pueden evaluar. ¿Exactamente a qué características se refiere? Cualquiera. O sea, tú cuando haces un estudio experimental, evalúas diversas características, ¿no? Basales. Edad, género son un par de ellas, ¿ya? Pero cualquier variable que te importe para el estudio que estés haciendo, vas a tener que medirla y por lo mismo ver si es que son iguales en ambos grupos. Por ejemplo, yo que trabajo con infarto cerebral, me interesa siempre cuántos pacientes son diabéticos, hipertensos, con fibrilación auricular, han tenido un infarto previo, ¿no? Entonces, esas cosillas son las que importan para mí en los estudios. Pero si es que, por ejemplo, alguien trabaja con neumonía o alguien trabaja con, no sé, fracturas de muñeca, no sé, esas son cosas distintas y que van a tener características basales que también tienen que ser evaluadas, ¿ya? Y todas esas me van a importar según el tipo de información que yo haya leído previamente, ¿no? Entonces, esas características basales las mediré. Usualmente ya lo vamos a ir encontrando en los artículos, pero todas estas características tienen que ser iguales en ambos grupos. A ver, les voy a poner por ahí un ejemplo. Cualquier ensayo clínico, al final es igual. En cualquier ensayo clínico vamos a tener siempre una primera tabla donde tenemos grupos con características iguales. A ver, déjenme ver. Este es un artículo que acabo de sacar. ¿Ya? No importa de qué trate el artículo. Este artículo trata sobre, aquí se los pongo, ¿ya? El uso de estatinas a dosis intermedias, ¿no? Versus estatinas a dosis altas en, en el infarto cerebral agudo, ¿no? Nosotros en los infartos cerebrales agudos damos estatinas a dosis altas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Atorvastatina 80 miligramos, ya, eso es dosis alta. Los endocrinólogos usualmente manejan dosis más bajitas, ¿no? 10, 20 miligramos. Nosotros no lo damos para bajar el colesterol, ya se lo damos por el efecto pleiotrópico que tienen estos fármacos, ¿ya? No nos importa propiamente el bajar el colesterol de forma aguda, sino la estabilidad de la placa ateromatosa que puede tener el paciente y que eso condicione una recurrencia del infarto. Entonces, no me importa mucho si el paciente baja su colesterol de forma aguda o no, no le estoy dando por eso, le estoy dando para, bueno, uno de los efectos es la estabilidad de la placa, ¿ya? Pero también lo damos por el efecto del óxido nítrico, ¿no? Que favorece, en teoría, ¿no? Plausibilidad biológica, la vasodilatación de los vasos y así mejoramos un poco la perfusión cerebral. Entonces, principalmente lo damos por la estabilidad de la placa, que es el principal factor de riesgo de los infartos cerebrales, ¿no? El asunto está que cualquier fármaco, no existe medicina santa, esto entiéndanlo y también transmítanlo a sus pacientes, ¿no? No existe un medicamento mágico, ¿no? Todo medicamento o toda cosa, acción que hagamos, tiene
probabilidad de hacer daño también, ¿ya? Entonces, de ahí viene esto del primo non nocere, ¿no? O sea, no hagas daño, pero también cuando sabemos, incluso sabiendo, podemos hacer daño, ¿ya? Y tenemos que evaluar a qué pacientes nos vamos a arriesgar o no, obviamente hablando con ellos también. Y darle 80 miligramos a un paciente que, por ejemplo, puede ser obeso o que sea mujer añosa, podría incrementar el riesgo de que haga rhabdomiólisis o incluso simplemente debilidad, ¿no? De miembros inferiores, ¿ya? Entonces, o falla hepática, quién sabe. Entonces, podríamos incrementar el daño por otras áreas en lugar de ayudarle como quisiéramos en la enfermedad que tiene. Entonces, a mí no me gustaría dañar a mi paciente que ya está viniendo dañado, ¿no? Y ahí venía la discusión, ¿qué tan alto debe ser la dosis de estatinas? En algunos casos y bajo algunas condiciones bajamos la dosis de 80 a 40, ¿no? Entonces este ensayo clínico lo que buscaba era eso, ¿no? Intentar comparar cuál es la dosis más apropiada. Fue publicado, por cierto, no les pasé esa parte. Esa fecha. Hasta la revista y fue publicado hace como que una semana, ¿no? Entonces, ven, aquí les muestro, tengo dos grupos, el grupo con dosis de estatinas medias o dosis medias y el grupo con dosis altas, ¿de acuerdo? Eso es lo que importa que en este momento vean, ¿ya? Tenemos dos grupos, tal como les estoy comentando, para las estatinas, ¿ya? Revisamos aquí, ¿ya? Dos grupos, ¿no? Esto de acá, experimental y control, dos grupos. Esta es la tabla 1 de características basales. ¿Ya? ¿Qué significa características basales? Esto, medición basal. ¿Ya? Entonces, tenemos la línea de base o características basales de la población y tenemos dos grupos. De momento, estamos cumpliendo con esta parte de la premisa, ¿no? Tenemos medición basal y tenemos los dos grupos, el experimental y el grupo control. Tenemos esto de acá. Lo que el artículo también dice, y no les muestro en este momento, ahorita les muestro, es esto de acá, que es el proceso de randomización, también conocido como aleatorización. ¿Ya? Bueno, mejor dicho, el anglicismo, la palabra en inglés es R, ¿no? Randomización. En español es aleatorización. ¿Ya? Y acá indican cómo fueron, vean, asignados aleatoriamente uno a uno. O sea, por cada persona en el grupo de dosis medias, tenemos otra persona en el grupo de dosis altas. Es un estudio bien pequeñito, 65 y 69, ¿no? Y vean, a pesar de que dicen uno a uno, ¿no? Uno a uno, terminó por azar cayendo 69 y 65. O sea, no fueron exactamente iguales, ¿ya? Y miren, la autorización fue establecida usando números aleatorios. Una tabla de números aleatorios. Las tablas de números aleatorios existen, ustedes pueden buscarla en Google, tabla de números aleatorios, le va a salir un conjunto de números y podrán utilizarlas, emplearlas bajo alguna metodología. Por ejemplo, ¿no? Toda persona que caiga en número par va a ser asignada al grupo experimental. Y la persona que caiga en número impar al grupo control. Las tablas de números aleatorios no es par, impar, pues, o sea, va a caer como sea, ¿no? Ese proceso lo pueden establecer. También lo pueden hacer con su calculadora Casio, jugando ahí, tienen una R en la parte de final, pueden jugar con números aleatorios, les sale 3 dígitos de números aleatorios, es algo que jugábamos en la universidad para ver quién les ponía o no en cada grupo, ¿no? Entonces, para hacerlo más simple y democrático, o mejor dicho, simple y aleatorio, hacíamos un proceso de elección basado en números aleatorios, ¿no? Usando la calculadora Casio, ¿no? De repente ustedes ya no tienen. Y acá se elegía dónde iba a caer una persona a la otra. Pero bueno, no importa esa parte, lo que importa es esto.
que al final se establece, por ejemplo, la variable edad, varones y mujeres, índice de masa corporal, tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la lateralización. Vean, historia médica, si ha tenido un infarto o un ataque isquémico transitorio, enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, si es fumador actualmente, y otras, muchas otras variables más. Ya después conversaremos qué pruebas estadísticas se han aplicado. La mayoría de acá son chi cuadrado. Tenemos acá pruebas Z, pruebas T, ¿no? Y el valor de P, que ya en este momento ustedes deberían saber en qué consiste el valor de P. Y al final ninguno de estos valores de P es significativo. ¿Qué significa esto? Que ambos grupos estadísticamente son iguales o son, mejor dicho, parecidos, que no existen diferencias significativas entre ambos grupos. Y es que vean, ¿no? Acá tenemos 62 más menos 10 años y acá tenemos 60 más menos 12 años. Y ustedes me dirán, pues, ¿no? 62 es distinto a 60. Ok, sí, está bien, pero tenemos que ser sinceros, 62 es distinto a 60, pero los intervalos de confianza acá se superponen muchísimo. Mientras que acá, por ejemplo, tenemos 62, ¿ya? Imagínense que esto de acá, acá arriba es 62. Los intervalos de confianza aquí van hablando, lo voy a 62, aquí vamos hablando más menos 10, ¿no? Pongámosle así, 52. Y por el otro lado, 72. A esto significa su más menos, ¿no? Bueno, parte de esto significa. Mientras que el otro es 60 más menos 12. O sea, comienza igual en el 52. Es 60. Comienza igual en el 62, va a 60 y termina con 72 también. Así, ¿no? Termina con 72. Va. Vamos a ponerle otro color de línea. ¿Ya? Qué curioso. Y si bien podrán existir diferencias en los valores puntuales, o sea, en este 60 y en ese 62, podrán existir diferencias, pero la verdad es que las curvas se superponen, los intervalos de confianza se superponen. Entonces, ambos grupos tienen una alta probabilidad de ser iguales. Y a eso va el valor de P, de que nos habla que no existen diferencias técnicamente en ambos grupos. Y lo mismo va a decirnos los otros intervalos de confianza. ¿Ya? O sea, digo, los otros valores de P. Ninguno de ellos es significativo. Significa acá que en este características basales, ambos grupos son similares. Y después el estudio lo que hace es, bla, 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 termina haciendo la parte experimental, ¿no? Entonces, hasta este momento les he mostrado que este estudio ha evaluado la letrerización, la medición basal, el experimento. Y después va a hacer su medición posterior, ¿no? Donde mostrará qué resultados han obtenido después del experimento. ¿Bien? A eso va con las características basales. Cualquier característica que se les ocurra que es importante, la tabla, por si acaso, en este artículo es más larga, ¿eh? Cualquier característica que a ustedes les importe, que tienen que ser evaluadas para ver igualdad en ambos grupos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien más? Doctor, una consulta. En algún, por ejemplo, en algún estudio, en algún caso, ¿se ha dado en el que alguno de los momentos llegue a faltar o siempre tienen que estar sí o sí los cuatro? A ver. A esto le vamos a llamar experimento puro, completo o verdadero. ¿Ya? La presencia de estos cuatro elementos. ¿Ok?
Les pongo así porque cada autor va a ponerle y va a llamar de una forma como quiera, ¿no? Recuerdo incluso en la universidad, cuando estábamos en segundo año y nos habían enseñado de esta forma, nos habían dicho, los estudios, el Hernández, pues, ¿no? Este libro feo de investigación, eh, nos dijeron, ¿no? Ese es un estudio puro. Ok, ya, así lo aprendimos. Y cuando fuimos a exponer frente a otro curso, el profesor dijo, ¿por qué dicen puro? ¿Acaso hay estudios impuros? ¿Experimentos impuros? Bueno, buscamos otra bibliografía y vemos que la habían llamado completo. Y fuimos a otro curso y dijo, ¿por qué dicen completos? ¿Acaso hay estudios incompletos? Bueno, ya. Fuimos a otra bibliografía y encontramos verdaderos. Ya nadie nos estaba discutiendo en este momento porque siempre que presentábamos decíamos esto, ¿no? Estudio puro, completo o verdadero según la fuente que hayamos revisado. Ese es uno. ¿Qué pasa si es que le quitamos la aleatorización? Es casi un experimento, ¿no? Es casi un experimento. Le vamos a llamar cuasi experimental. ¿Y qué pasa si le quitamos la medición basal? Vamos a llamarle pre-experimental. Entonces son los tres subtipos de estudios experimentales. O sea, las tres variantes, ¿no? Experimentos puros, completos o verdaderos, los cuasi experimentales y los pre-experimentales. ¿Importa conocer esto? Bueno, sí, importa un poco, porque cuando tenemos un estudio experimental, o sea, estos estudios de acá arriba son los buenos. Estos de acá son los que no vamos a discutir. O mejor dicho, vamos a discutirlos, pero sabiendo que al existir igualdad en los grupos, la única diferencia posible es el experimento. ¿Ya? Pero en los otros dos escenarios existirán diferencias que nosotros no conocemos. Esas diferencias podrían determinar el cambio en los resultados. ¿A qué les quieren decir? A ver. Esta es una definición casi de ciencia ficción que vamos a denominarla contrafactual. ¿Qué significa esto? Bien, Stormtrooper. Ustedes saben que los Stormtrooper en la primera trilogía eran clones, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos dos personas idénticas, ¿ya? Dos personas idénticas, y son idénticas en todo aspecto, pero en una de ellas experimentamos, ¿qué pasaría si es que esta persona fallece? Ambas son idénticas, ¿no? La única diferencia entre una persona y la otra en este momento es que en una experimentamos y en la otra no. Si fallece la persona que experimentamos y la que no experimentamos, solamente la dejamos vivir, la observamos, no fallece, ¿qué pasará? Ustedes tendrán todo el derecho de echar la culpa a su muerte al hecho de que hayamos experimentado. ¿Qué pasa si tenemos toda una colonia ¿no? De esto? No va a salir acá. Tenemos un conjunto de Stormtroopers y sobre todos ellos experimentamos. Vamos a poner acá. Sobre todos ellos experimentamos. Y tenemos también todo un grupo de personas, de Stormtroopers, sobre los que no experimentamos. Y al final del experimento, del proceso, luego de
el proceso, vamos a llamarlo así, estas personas sobrevivieron y estas de acá sobrevivieron. ¿Ustedes qué podrán decir acá? Existen más probabilidades de fallecer si es que experimentamos con ellos que si no experimentamos. ¿Cuántas veces más? Bueno, así a simple vista, el doble, ¿no? Entonces, el experimento incrementa el riesgo de muerte en por lo menos 2 veces, ¿ya? En este grupo. ¿Es la única causa? No, no es la única causa. Si experimento con ellos, ¿siempre mueren? No, no siempre mueren. Si es que no experimento, ¿siempre viven? No, no siempre viven. Pero incrementa tu riesgo. O sea, ese es el objetivo y el razonamiento detrás de los estudios experimentales, ¿de acuerdo? No, cualquier estudio, ¿ya? Ninguna intervención es 100% es determinística, pues. Eh, Seas o no del grupo control, del grupo experimental, del grupo exposición, siempre podrás caer en un grupo, tener un desenlace o no. La medición basal, ¿por qué es importante? Porque justamente veremos si es que realmente son clones o no. Si es que los dos grupos son iguales, el comportamiento o la única razón por la cual suceden estas cosas es porque tenemos ahí estas diferencias, ¿no? O me escucho, ambos son iguales y la única diferencia es la intervención, ¿ya? Por eso ha sucedido esto, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si es que no hacemos la aleatorización, si no hacemos la aleatorización, vamos a tener dos poblaciones completamente distintas, o en el mejor de los casos serán parecidas, pero no serán iguales, ¿ya? O sea, imagínense, ¿no? Que ustedes busquen población peruana, ¿ya? En Google, ¿no? Y les va a salir cualquier imagen, imagínense, cualquier imagen. Vamos a buscar cualquier imagen, a ver. Y tenemos una imagen cualquiera, ¿ya? Mientras que en el principio teníamos un proceso de aleatorización para que caigamos de forma equilibrada en el grupo A y en el grupo B, aquí no vamos a tener eso. Esta población va a ser dividida según algunas características, ¿no? ¿Quiénes estarán expuestos y quiénes no? Aún si lo dividiese a la mitad, ¿ya? Aún si esta imagen la dividiese a la mitad, ¿no? Vamos a ver hasta aquí, ¿no? ¿Cuántos varones se ven en esta imagen o que nos dan la cara? Dos. ¿Y cuántos varones aparecen aquí dándonos la cara? Dos también. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuántas mujeres? Ah, no, tres, ¿no? ¿Y cuántas mujeres? Cuatro. ¿Y aquí? Dos. ¿No? Entonces, el proceso de aleatorización hubiese disminuido o evitado esto. Aquí veamos que si bien vienen de una misma población, ya solamente con la característica género tenemos diferencias. ¿Cuántas personas acá usan gorro? Uno. ¿Cuántas personas acá usan gorro? Dos. O sea, ya existen diferencias, ¿no? O sea, y mientras menos aleatorizado o menos probable sea el asunto, tendremos más chances de encontrar diferencias, ¿ya? Entonces, aquí, al tener, aun cuando vienen de la misma población, tener estas diferencias, sea lo que sea que evaluemos después, o sea, en este proceso prospectivo, lo que sea que encontremos podría, ¿no? Si no hay aleatorización, es decir, igualdad entre grupos, los desenlaces podrían estar determinados por las diferencias entre los grupos, justamente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿no? En el grupo A
hay más, ¿qué más? ¿Qué hay más? Hay más mujeres que en el grupo B, no, en el grupo B hay más mujeres, no que hay dos, cuatro, cinco. Hay cinco mujeres y en el grupo A hay tres mujeres. En el grupo A hay menos mujeres. Entonces, las diferencias, ¿a qué se debieron? ¿A que experimentamos con ellos? ¿O es que había menos mujeres? Una diferencia en el porcentaje de género. Es importante eso, ¿no? Porque si es que la diferencia es por el género, entonces no podemos decir que es por la intervención, sino por el género. ¿Cuál de los dos grupos es mayor? Eh, puede que la mayoría sean jóvenes, pero aquí hay una señora mucho mayor que puede desviar el promedio de edad de ambos grupos. Entonces, ¿a qué se deben las diferencias? ¿A que hicimos la intervención o es que el grupo donde hicimos el control era un grupo más viejo? Dado que no sabemos estas cosas, en un estudio que no haya hecho la teorización, tendremos que hacer un control por variables confusoras, que ya lo veremos después, ¿no? Pero esas diferencias sí importan y son muy importantes porque podrían determinar la razón de encontrar los problemas en cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, cuando hacemos una teorización, garantizamos de algún modo la igualdad de grupos y que la única razón por la cual existen las diferencias es esta intervención. Mientras que cuando hacemos un estudio que no tiene la autorización, al existir tantas diferencias, no sabemos si las diferencias son por la intervención o son por las diferencias de los grupos. Entonces, sí importa tener grupos iguales. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, algo adicional? Todo claro, doctor, gracias. A ver. Ok. Marina Angélica, Sí, doctor. ¿algo más que agregar? Mm, ¿Qué has No, leído? doctor, ¿Qué creo que has está leído? claro. No, ¿qué has leído? ¿Mm? ¿Qué has leído? ¿Qué has leído sobre estudios experimentales u observacionales? ¿Qué has leído adicionalmente? A ver, Rodrigo Reinaldo, Doctor, ¿qué más has leído? bueno, también las características tienen que tener cierta validez, ¿no? No pueden ser simplemente algunas características de las cuales pues yo puedo inventarme, ¿no? ¿Qué significa eso? En la clase inaugural hablamos sobre también validación por parte de expertos. Entonces, para poder validar una, en este caso, característica, la persona tiene que estar, pues, ah, tiene que ser experto en el tema para poder validar la característica en este caso. No entendí esa parte porque no recuerdo haber conversado de ese tema en la parte inaugural. ¿Y qué tiene que ver eso con los estudios experimentales? O sea, ¿qué es lo que estás queriendo decirme? No, no te entiendo. Am, bueno, en los estudios experimentales deben de tener bueno, am,
La persona que va a hacer el experimento tiene que tomar decisiones, en este caso, al momento de elegir los grupos, ¿no? Se ponen determinadas características para ver si pues el grupo, ah, bueno, si la persona cumple la característica para entrar al grupo o no. Entonces, estas características pues tienen que ser validadas por expertos en este caso, ¿no? Mm. Creo que estás confundiendo algunas cosas, ¿no? O sea, nosotros elegimos las características, ¿no? Y la elección se basa no en la experticia, sino en el conocimiento. Eh, no sé quién les enseña esa parte, ¿no? De ser expertos, ¿no? O sea, es muy arrogante en realidad decir que alguien es experto en un tema, ¿ya? Lamentablemente existe ese término en nuestra formación médica y solemos decirlo con frecuencia, ¿no? Tú eres el experto en esto, ¿no? Ok, pero en realidad, reitero, es muy arrogante. Una cosa es saber del tema, conocer del tema que vas a investigar y otra cosa es ser experto realmente, ¿ya? Cuando uno hace una investigación, revisas todo el material del tema y adquieres la mayor cantidad de conocimientos del tema. ¿Podrías decir que te volviste experto en el tema? Bueno, de alguna forma, bajo alguna perspectiva, sí. Y vas a hacer una elección de las variables que importen, pero también algunas de estas variables van a ser de uso frecuente o uso común según lo que ya hayan investigado otros autores, ¿no? Tú revisas cuántos trabajos se han hecho sobre, por ejemplo, ¿no? Hay intervenciones de osteosíntesis en traumatología y ellos ya tienen variables determinadas o frecuentes o de uso común, ¿no? En neurología también las tenemos, ¿no? Desenlace funcional, ranking, escala de ranking a los 3 meses, es algo muy frecuente, muy común. En cardiología tienen una variable compuesta, se llama MACE. Habla sobre infartos de miocardio, infartos cerebrales, muerte y otros desenlaces más, que ya es algo tradicional para ellos, ¿no? Entonces, no es tanto una cuestión de revisión por expertos, sino también parte del proceso de la lógica y de la costumbre de cómo es que se reportan los resultados. ¿Podrás tú tener alguna propuesta innovadora o que pueda ser mejor que otra para evaluar algún resultado? Puede ser tranquilamente, pero esas sí requerirán algún tipo de confrontación u opinión entre algunas otras personas más, ¿no? Pero lo usual es que nosotros prioricemos las variables o desenlaces que queremos evaluar según la magnitud del problema. Por ejemplo, cuando apareció el COVID, al inicio se llamó grupo de expertos, ¿no? Que de expertos no tenían nada, ¿no? Que comenzaban a opinar sin saber de la enfermedad, pero no porque fuesen ignorantes, sino porque al comienzo no se sabía nada de la enfermedad. Hay que ser sinceros, ¿no? Cuando uno está enfrentando el COVID en los primeros meses, nadie sabía nada de cómo es que se iba a comportar. Y no es que no leyésemos, sino que no existía información, pues, o sea, estábamos enfrentando una pandemia que no teníamos conocimiento de esta porque el comportamiento era distinto a cualquier otra pandemia previamente presentada, ¿no? O históricamente presentada. Era más contagiosa, menos mortal, o al menos con una mortalidad superior a la influenza estacional, pero más contagiosa que esta, ¿no? Y entonces por una cuestión de frecuencia atacaría a más personas, etcétera, ¿no? Teníamos todo ese conjunto de información sobre la propagación de la enfermedad, la ausencia de tratamiento a la misma, la ausencia de prevención a esta, algunos criterios básicos, y con eso comenzó la pandemia, ¿no? Actualmente ya existe tanta información que un experto sí tendría que haber revisado muchísimos de esos artículos y poder sustentarlos, evaluar su calidad, evaluar la validez de estos, ¿no? Pero al comienzo no existía. Y entonces, ¿por qué se eligió la variable de desenlace, el ingreso a UTI, frente digamos, a no ingresar a UTI, ¿no? Porque no fue por una cuestión de experticia, sino fue por una cuestión natural, lógica, de la necesidad. El problema era que la gente fallecía e ingresaba a UTI. Obviamente la secuencia era primero ingresas a UTI y luego falleces, ¿no? Pero teníamos esas dos principales variables o desenlaces de interés. ¿Para qué me importa tratar el COVID? Para que la gente no muera.
y es una variable de desenlace que es lógica, no parte de desperdicio, sino de la necesidad ante este problema. Necesito que la gente no vaya a UTI, porque mis recursos en UTI son tan limitados, existen tan pocas UTIs en el Perú, que necesito controlar bien ese registro. Entonces, es recurso, ¿no? Es recurso. Entonces, nuevamente, que no ingresen a UTI. Esa es la variable de interés, ¿no? Las otras variables, ¿no? Antecedente de hipertensión, diabetes, neumonía previa, edad, IMC, esas son lógicas, ¿no? Y comienzan a aparecer en todos los estudios que vamos a evaluar. Así que no confundamos cuánto revisamos el tema con experticia en el tema, ¿ya? Y tampoco con la necesidad de estar discutiendo qué variables vamos a introducir en nuestro modelo, ¿ya? Porque al final eh, parte muchas veces de la necesidad del investigador. Recordemos que estamos planteando un problema porque encontramos estas diferencias, ¿no? Los desenlaces son justamente parte del problema, ¿ya? O sea, lo que estamos evaluando es el problema, ¿no? Entonces, si tú no has revisado el tema, obviamente no vas a saber qué vas a buscar, ¿no? A analizar. ¿Ok? Nicole Gamio, Presente, doctor. te escucho. ¿Qué más quieres aportar a la clase? Bueno, de hecho tengo dos preguntas. La primera es que, bueno, usted mencionó que el ensayo clínico es básicamente un estudio experimental en seres humanos, pero sería como un tipo de estudio experimental verdadero. Sí es Sí, correcto, doctor. sí. Ok. Y la segunda pregunta es, por ejemplo, así como un estudio transversal permite. Te perdí un rato. Dejé de escucharte. Pues longitudinal causa el estudio experimental que nos permitiría estar. No escuché tu segunda pregunta. No te estoy escuchando. Así, bueno, mi pregunta era qué nos permite establecer un estudio experimental. Ujú. Ya que así, ahora sí se me escucha, doctor. Ahí te escucho. Ahora sí se escucha. Te escucho, te Sí se escucho. me escucha. Ok. La segunda pregunta es así como un estudio transversal, por ejemplo. Ya, sí, así como un estudio transversal nos permite establecer, por ejemplo, la asociación a una longitudinal a causa, un estudio experimental que nos permitiría establecer. Bueno, eh, en principio, después vamos a conversar sobre transversales longitudinales. Te has confundido un poquillo en ello, ¿ya? No obstante, la naturaleza de un estudio experimental es que justamente es longitudinal prospectivo, ¿ya? O sea, estamos evaluando una línea del tiempo a futuro, ¿ya? Esta característica longitudinal prospectiva nos va a permitir determinar riesgos. En un transversal no vamos a poder hacer eso, ¿ya? En un longitudinal sí, pero el adicional en el estudio experimental es que justamente esta característica de la aleatorización nos permite decir esto, ¿no? Puro, completo o verdadero. Pero principalmente digamos puro. ¿Por qué? Porque solo tenemos que evaluar el riesgo asociado a el desenlace, a la exposición, digo, a la exposición o experimento. No tenemos que evaluar riesgo asociado a otras variables. En los estudios observacionales, cualquier estudio observacional, vamos a tener que evaluar el riesgo, pero luego de haber evaluado cómo se comportan las otras variables. Entonces, es más complejo, ¿ya? Porque en un estudio observacional, cualquier cosa podría haber determinado los cambios en los grupos. No solamente la exposición, sino las otras variables. Les decía, edad, género, cualquier característica podría determinar los cambios en el estudio observacional. En cambio, en un estudio experimental, al ser puro,
Lo único que generarían los cambios sería el experimento. Técnicamente, en la parte práctica evaluamos lo mismo, riesgos, solo que en un estudio experimental es un riesgo puro, mientras que en el otro es un riesgo asociado a otras características, a múltiples características. Así que en los estudios experimentales calcularemos riesgos crudos, así directamente, ¿no? Riesgos crudos, mientras que en los estudios observacionales debemos, no es que podamos, sino que debemos calcular riesgos ajustados. ¿Ok? ¿Otra duda, pregunta? ¿Alguien más? Última intervención, a ver. Álvaro Goizueta. Sí, doctor. Respecto al blinding, ¿únicamente se debe dar en el momento de la intervención? Eso después lo vamos a conversar, ¿ya? Su compañero está hablando del cegamiento, ¿no? El cegamiento. Intenten evitar anglicismos, ¿no? Porque si no también eh, no nos vamos a entender, ¿no? Entre nosotros. El cegamiento consiste en que nosotros, cuando hacemos esta intervención, ¿ya? En principio, hacemos la intervención, pero ellos no saben cuál es la intervención. ¿Ya? O sea, este grupo que estamos interviniendo y este otro grupo que no intervenimos, ¿ya? Pueden estar recibiendo fármacos o productos con similares características. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a este le doy una pastilla negra y a este pastilla blanca y ellos no saben qué tiene la pastilla, ¿no? De algún modo les estoy engañando, ¿ya? Eso, ellos al no saber cuál es el producto, están siendo engañados y eso le llamamos cegamiento. Pero el médico que también administra el producto puede no saber, ¿no? Si el médico administra el producto y sabe cuál es el producto que realmente tiene el principio activo, va a inducir o va a modificar su conducta y podría de algún modo alterar los resultados. Nosotros vamos a intentar evitar eso a través de que el médico no sepa qué está administrando, ¿no? Ese es el doble cegamiento. Y si es que el que analiza los datos tampoco sabe, o sea, recibe los datos así y te dice analiza negro y blanco, pero ¿cuál es el tratamiento? No sé, tú analizas simplemente y dime cuál es el resultado para negro o para blanco, ¿no? Entonces, si el estadístico tampoco sabe, entonces será el triple cegamiento. ¿Ya? Naturalmente, después de haber terminado la investigación y haber calculado los datos, ya se revela la etiqueta y sabremos qué estaban recibiendo uno u otro grupo, y ahí recién diremos que ya no es, o sea, se liberó el cegamiento y podremos saber si es que era el grupo de tratamiento o el grupo de control el que estaba o el que tenía mayor mortalidad, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso. El cegamiento es una de las partes del proceso de la investigación que nos importa para disminuir algo que ya conversaremos después, que se denomina error sistemático, ¿ya? O sesgo de la investigación, ¿ya? Nos ayuda a controlar justamente estos problemas atribuidos a que el investigador no es del todo tan honesto para la modificación de los resultados, ¿no? Para la obtención de resultados, ¿ya? Entonces, es algo que durante la investigación se irá desarrollando. Ya lo iremos conversando después, ¿no? Porque en este momento solamente es ver la estructura de la investigación y no tanto los componentes de la investigación, o cómo se ejecuta la investigación, tendremos un momento para ello. ¿Ya? Pero estos son los 4 momentos básicos de la investigación: aleatorización, medición basal, intervención y medición posterior para un experimento puro, completo, verdadero, también llamado ensayo clínico. ¿Ya? Cuando hacemos un experimento en ratitas, le llamamos también estudio experimental, no le llamamos ensayo de alguna forma, ¿no? Es un estudio experimental, ¿no? Y también, como tal, existen otras variantes de estudios experimentales, ¿no? Trabajos incluso in vitro o placas Petri, ¿no? Iremos viendo otros tipos de estudios experimentales en ciencias básicas. También existen estudios experimentales de la conducta, por ejemplo, ¿no? Incluso desde que disponen a ustedes
hubo un anuncio televisivo, ya podría ser una forma de estudio experimental, si es que alguien recopilase los datos y manipulase la intervención, ¿ya? Claro, no sería un experimental puro o completo, porque no podríamos aleatorizar quién ve y quién no ve el comercial, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, en una población universitaria les asignan un curso y a otra población otro curso. Bueno, eso también sería un estudio experimental de otro tipo de intervenciones. Sería más una intervención propedéutica, ¿no? Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios? Necesito que respondan en la parte de entrega de sílabos, ¿ya? Tienen hasta, bueno, les puse muy abierto, pero la universidad me lo está pidiendo ya. Entonces, los que no respondan, bueno, entiendo que están fuera del curso, ¿no? Porque no van a participar. ¿Ya? Ya van 20 personas que han respondido, necesito que todos participen de eso. Sí, Marcia, levantas la mano. Doctora, una consulta con respecto a la encuesta es con respecto al reglamento y al sílabus, nada más, ¿verdad? O se Así van a... es. Ah, ya. Muchas gracias, doctor. Sí, respondan eso, o sea, el sílabus está ahí para que lo descarguen, o sea, es más un formalismo que me pide la universidad, les estoy entregando el sílabus porque ahí está para que lo descarguen y también la parte de los reglamentos están ahí, ¿no? Son ya cosas conocidas. ¿Otra duda, pregunta? Listo. Entonces, ¿quién es la actual delegada? Me escribió Ariana diciendo que dejaba el curso y que dejaba encargada a otra compañera, Rocío Guamán. Sí, doctor, buenas noches, soy yo. Ya. Ya te mandé por correo mi número telefónico. Escríbeme para grabarte y poder coordinar las próximas actividades. ¿De acuerdo? Ya, doctor, está bien. Listo, nos vemos con todos. Buenas noches, descansen. Ya, doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego, Buenas cuídese. Buenas noches.